sea como médicos generales principalmente o ya como médicos especialistas, la diabetes es actualmente un problema de salud pública. Se calcula que aproximadamente hay 250 millones de personas con diabetes y más o menos en el año 2050 alcanzaremos los 500 millones. Entonces vamos a ver el impacto que tiene. Y la importancia, comprendiendo la parte de la fisiología, de la parte medicina. Solamente como un breve recordaris, perdón. Bien, como un breve recordaris, ¿no?, de que el páncreas endocrino va a estar constituido por 4 tipos de células. ¿Ya? El páncreas endocrino va a estar constituido por una unidad funcional que vienen a ser los islotes de Langerhans, que como ustedes recordarán va a contener aquellas células que van a producir las hormonas gastrointestinales. El resto del páncreas es el páncreas exocrino, es decir, que participa en la función de la fisiología del intestino. Entonces, ¿por qué creen ustedes, para ir teniendo idea, que hablamos de un páncreas exocrino que regula la función digestiva y hablamos de un páncreas endocrino que es parte del estudio endocrinológico? ¿Alguna idea? Porque habíamos dicho entre los principios, ¿no es cierto?, que endocrino o endocrinología significa el estudio de las secreciones internas. Y el páncreas exocrino, ¿por qué recibe ese nombre? ¿Alguna idea? Por ejemplo, las glándulas salivales son glándulas endocrinas. Entonces, eso. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que las glándulas salivales son glándulas exocrinas? Arguedas. ¿Tienen una sustancia o una cavidad? Más o menos, va por idea. Porque liberado el móvil. Exacto. O sea, pero más exacto es considerar que el tubo digestivo es una continuidad del medio externo, no es interno, por eso está revestido de epitelio, ¿no es cierto? Entonces, cuando el bolo alimenticio pasa desde la boca hasta el recto, sigue fuera, ¿no? Y entonces las glándulas salivales, el hígado, el páncreas exocrino, cuando secretan las secreciones pancreáticas exocrinas, realmente lo están dirigiendo hacia el medio externo, a diferencia del páncreas endocrino, como dijo el doctor Jara, que lo va a secretar directamente al torrente sanguíneo. Entonces vemos que estas células son al menos de 4 tipos: A, B, D y F, ¿no? Antes se hablaba de A, beta, delta y gamma, que es lo que se debe decir, ¿no? Pero es lo que usamos nosotros, pero la nueva nomenclatura habla de A, B, D y F, pero con fines de no confundirnos, vamos a seguir con la nomenclatura antigua, y este capítulo se va a centrar principalmente en el estudio de las células alfa, que son las que producen glucagón, las células beta, que son las que producen insulina, las células delta, que producen ya una hormona conocida por ustedes que es la somatostatina, y las células F, que secretan el péptido pancreático principal. Dice que dentro de los islotes de Langerhans, las células beta son las más comunes, o sea, predominan sobre las alfa, sobre la delta y sobre las F, constituyendo aproximadamente del 60 a 75% de las células de los sistemas. ¿Ya? ¿Pregunta que está ahí? Esto es para hacer un breve recordaris, ¿no es cierto?, que dice que la insulina, al igual que ocurre con otras hormonas polipeptídicas y proteínas similares, penetran en el retículo endoplásmico y se sintetizan como parte de una preprohormona de mayor tamaño. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí, buenas? ¿Sí, buenas? ¿Ya? Sí, escríbame por WhatsApp, porque estoy dando un caso y no voy a responder. Escríbame por WhatsApp. ¿Ya? Sí, ¿ya? Entonces, recuerda, habíamos dicho que una característica de las hormonas peptídicas
sintetizaban, como todas las proteínas, el retículo endoplásmico rugoso que contiene ribosomas y que se formaba un precursor de gran tamaño molecular que era la prepormona, ¿no es cierto? Y esta prepormona iba a sufrir excisión de secuencia de aminoácidos para formar la prohormona y al final teníamos una molécula de menor tamaño que venía a ser la hormona fisiológicamente activa. Entonces dice acá que la preprohormona pierde un péptido señalizador de 22 aminoácidos al ingresar en el retículo endoplásmico. Ocurrido lo anterior, la molécula se cuida y se forman enlaces disulfuros que forman la proinsulina. O sea, se forma primero una preproinsulina que sufre procesamiento para formar la proinsulina y al final se tiene la molécula mente activa que viene a ser la insulina cuando esta proinsulina se separa del péptido C. ¿Sí? O sea, si tornamos un esquema, la proinsulina está constituida por la insulina y por el péptido C. Entonces ya tenemos idea que las cantidades de péptido C deben ser similares a la de insulina porque se sintetizan juntas, ¿no? Y eso tiene mucho valor clínico. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, la vida media de la insulina en la circulación es bastante corta, es aproximadamente de 5 minutos, ¿no es cierto? Y por lo tanto es muy difícil a veces dosar sus concentraciones plasmáticas. En cambio, el péptido C es mucho más estable. Entonces, cuando tenemos a veces un paciente, estamos sospechando, por ejemplo, que puede tener un hiperinsulinismo, y los resultados de insulina no son congruentes porque probablemente hay defectos en la determinación, preferimos determinar el péptido C, que es mucho más estable. Entonces, como yo tengo estos conocimientos de que el péptido C y la insulina se sintetizan juntas y que se sintetizan en cantidades equimolares, si tengo un péptido C elevado, ya sé que la insulina también está elevada. ¿Ya? Bien. Luego, vemos acá, habla de la actividad insuliniforme en la sangre, no solamente como un dato, ¿no? En la circulación tenemos sustancias que tienen acción parecida a la insulina. Y creo que ustedes ya conocen uno de ellos, ¿no es cierto? Bacteria, ¿te acuerdas cuál sustancia tiene una acción parecida a la insulina? Por ejemplo, tiene una acción anabólica. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas? Acevedo, ¿recuerdas? Guiones, ¿recuerdas alguna hormona que tenga una acción parecida a la insulina? Castro, Manríquez. No. Factor de crecimiento cruciforme de tipo 1, el IGF-1. ¿No? Factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1. Que participe en el crecimiento, que veíamos que tenía una función anabólica, ¿no es cierto? Y también tenía acción antiglicolítica. Entonces hay sustancias en la sangre que tienen actividad insuliniforme, es decir, una actividad de insulina, parecida a la insulina, pero que lamentablemente es de escasa intensidad. Es decir, ante la ausencia de insulina, la actividad de estos factores de crecimiento no compensa para cumplir su función. Y tenemos acá, por ejemplo, el factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1 y el factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 2. Aquí quisiera pasar, para hacerlo más didáctico, en este cuadro, pero nos hablaba de que el factor de crecimiento de tipo insulinómeno de tipo 2, como habíamos visto, era importante durante el crecimiento, a lo largo del crecimiento, ¿sí? Mientras que el factor de crecimiento de insuliniforme de tipo 2 es más importante durante la etapa fetal. Entonces, si bien estas sustancias con acción similar a la insulina, en condiciones fisiológicas como la de ustedes, no tienen la actividad suficiente, por ejemplo, para controlar los niveles de glucosa, sí lo pueden hacer en situaciones patológicas. Por ejemplo, si tenemos un paciente que sufre de hipoglicemias, es decir, tiene valores de glucosa bajos,
y no es un paciente con diabetes que utiliza fármacos antidiabéticos, nosotros teníamos que buscar, no la voy a hacer larga para no marearlos, una insuficiencia suprarrenal, por ejemplo, un hipotiroidismo, que es lo más frecuente. Pero puede haber pacientes que no tienen función tiroidea normal, tienen función suprarrenal normal. Buscamos un insulinoma, es decir, un tumor productor de insulina. Preferimos el péptido C, pero el péptido C te sale normal. Inclusive este paciente puede tener niveles de insulina bajos. Entonces, lo que se sospecha es un síndrome de Deutsch-Potter. ¿Qué es un síndrome de Deutsch-Potter? Hay tumores mesenquimatosos, como por ejemplo lo que se produce en el pulmón, que produce grandes cantidades de IGF-2. Y en ese caso, cuando los niveles de IGF-2 son suprafisiológicos, sí puede tener repercusión en los niveles de glucosa y el paciente cursa con cuadros de hipoglucemia. Este cuadro de acá nos va a representar una clasificación de la insulina expresada en el tiempo. Va de segundos, minutos y horas. Y vemos que tiene una acción rápida en lo que es el transporte de glucosa, aminoácidos y potasio en células sensibles al azúcar. La acción intermedia, que dura minutos, estimula la síntesis de proteínas, inhibe la desintegración de proteínas, activa enzimas glucolíticas y la glucógenosintasa, que es la que va a sintetizar glucógeno a partir de la glucosa, inhibe la fosfarilasa y las enzimas gluconeogénicas, es decir, aquellas enzimas que van a formar glucosa a partir del glucógeno, ¿no? Y tiene una acción tardía, que es el aumento de concentración de RNA mensajero, ¿para qué? Para la síntesis de enzimas lipogénicas. ¿Qué es una enzima lipogénica? La que va a sintetizar triglicéridos a partir del glicerol y de los ácidos grasos, la que va a sintetizar ésteres de colesterol a partir de la molécula de colesterol. Entonces, si podríamos decir en resumen, vemos que la insulina es una hormona anabólica, es decir, favorece la síntesis y almacenamiento de sustancias. A partir de los ácidos grasos y del glicerol me sintetiza triglicéridos, que es la forma de depósito, me sintetiza a partir del colesterol ésteres de colesterol, que es la forma de depósito, a partir de los aminoácidos me sintetiza proteínas, y a partir de la glucosa me va a sintetizar glucógeno, que es la forma de almacenamiento. Ahora, otra cosa importante, ¿no?, que siempre debemos recordar, y que lo hemos hecho en la práctica del día de hoy con el grupo cuando hablamos de las hormonas tiroideas y de las hormonas de la corteza suprarrenal. Las hormonas tiroideas y las hormonas de la corteza que actúan sobre la corteza suprarrenal, las hormonas que actúan sobre la corteza suprarrenal y las hormonas tiroideas tienen receptores nucleares, es decir, actúan como factores de transcripción, y el producto final de la transcripción es la síntesis de una proteína, ¿no es cierto? Y esta proteína va a cumplir una función, ya sea una enzima, ya sea un transportador, que va a modificar la función de la célula. Lo hemos hecho de puntos. La diferencia de la insulina, que es una hormona peptídica, como ven ustedes, entonces las hormonas tiroideas y las hormonas esteroideas, al actuar como factores de transcripción, tienen acción genómica. Expresan un gen que se traduce en una proteína y por tanto el efecto, si bien es lento, es de larga duración. ¿No? Pero miren la insulina, a diferencia de ello, la insulina es una hormona peptídica, tiene sus receptores de membrana, no actúa como factor de transcripción y por ende, como ven ustedes, su acción es rápida y de corta duración. Ya no vamos a quedar con ese. Luego tenemos otro cuadro que nos muestra la acción de la insulina a través de diversos tejidos, ¿no es cierto? Tenemos acción a nivel de tejido adiposo, tenemos a nivel del músculo, tenemos a nivel del hígado y tenemos su
efecto en tejidos generales que actúa como un factor de crecimiento celular. Entonces vemos que los órganos más insulinosensibles en relación al metabolismo intermediario son el tejido adiposo, el músculo y el músculo. ¿Ya? Vemos que en el tejido adiposo hay mayor penetración de la glucosa, mayor síntesis de ácidos grasos, incremento de la síntesis del glicerol, por ende mayor depósito de triglicéridos, activación de la lipoproteína lipasa e inhibición de la lipasa sencilla de hormonas. En la práctica de la próxima semana, vamos a hacer páncreas endocrino y para tiroideas me van a explicar cuál es la función de la lipoproteína lipasa y cuál es la función de la lipasa sencilla de hormonas. ¿Ya? A nivel del músculo tenemos más penetración de la glucosa en las células, mayor síntesis de glucógeno, incremento de la captación de aminoácidos, mayor síntesis de proteínas. Acá es un error, un fe de rata de decir menor catabolismo de las proteínas, menor liberación de aminoácidos glucogénicos, más captación de cetonas y mayor captación de aminoácidos. Ya que a nivel del hígado frena la cetogénesis, aumenta la síntesis de proteínas y de líquidos, disminuye la producción de glucosa por disminución de la glucogénesis, incrementa la síntesis de glucógeno y también de la glucólisis. Esto está en relación a la acción de la insulina en el metabolismo intermediario. Pero la insulina también ejerce efecto en otros tejidos que van más en relación al crecimiento. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos una madre diabética o con diabetes, con valores elevados de glucosa, la glucosa atraviesa la placenta, llega a la circulación del feto. ¿Sí? ¿Y por qué, doctora Castro, que sería la respuesta del feto ante una elevación de la glucosa materna? El feto. ¿Cómo responde el feto? Porque la madre tiene diabetes, o sea, tiene una insuficiencia pancreática. ¿Sí? Tú me dices también que ¿ya? ¿Por qué sale macrosómico? ¿Qué es un macrosómico? Explícale lo que acabamos de hablar. ¿Qué es un feto macrosómico? Pesa más de 4 kilos. Ojo. Y entonces, ¿por qué el feto sale macrosómico? Como se dice que es más sensible a la insulina, lo que es el tejido adiposo o músculo. Entonces tiene más receptores de insulina. No tiene más receptores. No receptores. La madre es una deficiente de insulina, entonces sus niveles de glucosa son altos, ¿no es cierto? La glucosa pasa a la circulación fetal, pero el feto tiene un páncreas 0 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces va a responder con un hiperinsulinismo compensador, o sea, va a producir mayor cantidad de insulina para tratar de controlar el exceso de glucosa que le pasa a la madre. Y este exceso de insulina que produce el feto, al actuar como un factor de crecimiento, sale un niño macrosómico. ¿Sí? Un niño que pesa más de 4. ¿Y qué problema hay con un niño macrosómico? O sea, ¿usted cómo le enfocan el problema de una gestante que tiene un niño grande? Ya, a largo plazo, pero complicaciones obstétricas por tamaño, ¿no es cierto? O sea, realmente obliga cesárea, ¿no? Porque hay dificultades que pase por el canal final. ¿Sí? Aparte, como dice la doctora, estos niños que nacen con más de 4 kilos ya nacen con un metabolismo alterado. O sea, su metabolismo ya es alterado. Entonces, estas personas hay que identificarlas, porque si a largo plazo no llevan estilos de vida saludables, van a ser hipertensos y diabéticos jóvenes. ¿Sí? Entonces eso es importante. El problema que tenemos es la diabetes gestacional. ¿Qué es la diabetes gestacional? Lo que vamos a hablar siempre, la diabetes es una enfermedad. Levanten la mano. ¿Quién dice que la diabetes es una enfermedad?
¿quiénes consideran que la diabetes es una enfermedad? Entonces voy a contar los que no levantan la mano. Ah, pues, entonces si no es una enfermedad, ¿qué es la diabetes? Eso es muy interesante. ¿Es una enfermedad o no? Es una condición. ¿La diabetes es una enfermedad o no? Creo que sí. Pero ahora. Alcázar, ¿es una enfermedad? Debe que sí. Lo que dice sí tiene una buena idea. La diabetes mellitus es un conjunto de enfermedades que tienen como característica común una alteración del metabolismo de la glucosa. O sea, es un conjunto de enfermedades que tienen como factor común que hay una deficiencia absoluta o relativa de insulina que lleva, como hemos visto, a una alteración no solamente del metabolismo de la glucosa, sino también de los lípidos y de las proteínas. Ya no vamos a con esa idea. O sea, no es una enfermedad solamente de la glucosa, yo diría que es más una enfermedad de los lípidos. Entonces tenemos la diabetes tipo 1, tenemos la diabetes tipo 2 y tenemos la diabetes gestacional. Y tenemos otras formas de diabetes. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado hablar de la diabetes tipo 1? ¿Sí? Pérez, ¿qué has escuchado de la diabetes? No te duermas. ¿Qué has escuchado de la diabetes tipo 1, Pérez? Le da niño. Perfecto. Le da niño. ¿Cuál es su mecanismo? Una resistencia a la insulina. Ya, ¿tú qué dices, García? Me voy a presentar acá como personal de salud. A ver. ¿Ah? Ahorita no dice, antes dice. A ver. ¿Qué dice Ferrer? ¿Qué saben de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? El doctor dice diabetes tipo 1 es resistencia a la insulina. ¿Por qué? ¿Va bien? ¿Por qué? Es la menos frecuente, ¿no? En el mundo. En el mundo. La diabetes tipo 1, entonces les dije, ¿no? La diabetes es una enfermedad que es un déficit absoluto o relativo de insulina. La diabetes tipo 1 es absoluto, es una enfermedad autoinmune. El niño crea anticuerpos que le destruyen el páncreas. Y entonces estos niños tienen que usar insulina de inicio. La diabetes tipo 2 no se presenta en niños, sino por ejemplo como el doctor Arana con sobrepeso, ¿no es cierto? La grasa del abdomen le crea resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué pasa? Tú le puedes tomar la glucosa en un inicio y está normal, ¿sí? Pero a medida que pasa el tiempo, esas células que están trabajando a 150 comienzan a morir y ya comienza a tener una deficiencia relativa. Por eso los adultos, la mayor parte, sobre todo el principal factor es el sobrepeso, tienen chance de usar todavía antidiabéticos orales, ¿no? Porque tienen un remanente todavía de células B. ¿Ya? Y la diabetes gestacional es otro tipo de diabetes que se presenta, como dice la doctora, durante la gestación, principalmente a las 24 o 28 semanas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué buscamos a las 24 o 28 semanas de diabetes gestacional? Por lógica, ¿qué te indica que te podría? Está ligado también con la presión. Ya, puedo usar otro razonamiento. ¿Por qué yo antes de las 20 semanas pienso una hipertensa crónica y por qué después de las 20 semanas pienso en preeclampsia? ¿Por qué? Por las arterias. Por las arterias. ¿Ya? Más o menos. No va tanto con el tema de las arterias.
porque es, cuando se van con la idea, así nada más, ¿no? Son la preeclampsia y la diabetes gestacional, son enfermedades de placenta. Y a partir de las 20 semanas, la placenta está desarrollada y comienza a producir una serie de hormonas que son necesarias para llevar la gestación, el lactógeno placental, el cortisol, pero tienen acción contra la insulina. Las mujeres que tienen buena reserva de insulina pasan peor, pero aquellas que ya tienen factores de riesgo como la obesidad y el sobrepeso desarrollan diabetes gestacional. Y la diabetes gestacional, a diferencia de la diabetes tipo 1 y tipo 2, se hace el diagnóstico con valores de glucosa que son considerados normales en el no gestante. ¿Sí? Por ejemplo, si a la doctora acá, si nosotros decimos que la glucosa normal en ayunas es menor de 100 y tú le tomas ahorita y está en 93, ¿está normal ACV o no está normal? ¿Sí o no? Sí. Pero si estuviera gestando, tiene diabetes gestacional. ¿Verdad? Como una regla. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Seguimos. Bien, ahora vamos a hablar entonces, como nos hemos centrado en la función del páncreas, hemos visto ya la importancia de la insulina como factor de crecimiento en la mayor parte de los tejidos. Ahora vamos a hablar cómo participa la insulina en el metabolismo intermediario. ¿Sí? Vamos a hablar principalmente del transporte de glucosa. Y entonces quiero que le queden solamente dos ideas, ¿ya? Transportadores de glucosa, encontramos dos familias que no tienen relación uno con la otra. Uno viene a ser los transportadores de glucosa acoplados al sodio, que tienen las siglas SGLT, y tenemos los canales de glucosa de la familia GLUT. ¿Ya? Los transportadores de glucosa acoplados al sodio es transporte activo, y los transportadores GLUT es difusión pasiva. ¿Sí? Entonces, encontramos principalmente los transportadores GLUT, los SGLT1, a nivel del intestino, y tenemos los SGLT2 a nivel de los túbulos. ¿Sí? Pregunto, Pérez, ¿por qué crees tú que a nivel del intestino la glucosa necesita un transporte activo secundario, es decir, acoplado al sodio? Acá, si tú me hablas del páncreas, por ejemplo, tiene transportadores GLUT2 de difusión facilitada, pero a nivel del intestino y el riñón es un transportador de glucosa acoplado al sodio, es un transporte activo secundario. ¿Por qué habíamos dicho cuando una molécula necesita, en otras palabras, para hacerte así tipo escuelita, cuando una molécula necesita entrar acoplada al sodio? ¿Vale? ¿No? ¿Cuándo? usa ATP. Está bien, el ATP, ¿para qué usa el ATP? El ATP lo hace para bombear sodio. Esa ya tenemos que tener consolidada. Aquí, a ver. Para casa. A ver. Cuando una molécula necesita entrar a... El otro dice que necesita ATP, sí, pero necesita ATP para bombear el sodio afuera. ¿No es cierto? Sería un gradiente de concentración que hace que el sodio esté permanentemente entrando a la célula. Esa es la energía. Pero ¿por qué entonces tú crees que la glucosa a nivel del intestino, a nivel del riñón, tiene que entrar acoplado al sodio? ¿Por qué? ¿Por qué? Quispe. ¿Cuándo hay un transporte? ¿Cuándo es una molécula que solamente en tiroides? ¿Cuándo es necesita un transporte secundario? Cuando una molécula, por ejemplo, necesita entrar acoplado al sodio. Acuña. Mesa. ¿Cuándo? ¿Ah? Cuerpo. No tiene que ver con un principal. Murió, ¿qué dice? Que estaría yendo en contra.
Acuérdense que el transporte activo secundario, la mayor parte de los transportes activos secundarios, cuando veamos la parte del digestivo, es acoplado al sodio, ¿no? Esa es la función de la bomba sodio que hace, o sea, bombear sodio afuera, de modo que el sodio, siendo un gradiente, es un movimiento continuo. Entra, pero lo saca, ¿no? Entra, entonces es el movimiento de sodio. Entonces hay moléculas como el yodo, hay moléculas de la glucosa que aprovechan este gradiente de concentración del sodio para entrar, para acoplarse, y como dice la doctora, entrar en contra de un gradiente de concentración. ¿Ya? Entonces, acá lo que nos va a interesar principalmente, se los he puesto con flechita, es los transportadores GLUT que vamos a encontrar en la célula beta y los transportadores GLUT4 que encontramos principalmente en los órganos insulinosensibles. ¿Cuáles eran, Gabino, los órganos insulinosensibles? Gabino, ¿cuáles eran los órganos insulinosensibles? ¿Cómo funcionaban? Los principales órganos insulinosensibles. ¿Cuáles son? Cara, pueden mover un poco para... ¿Cuáles eran los órganos más insulinosensibles? Hasta acá he escuchado casos, o sea, sí ha quedado bien. Ha quedado, ¿no? Está dicho. ¿Cuáles son? Núñez, ¿cuáles son? Músculo. Músculo liso. Músculo liso nada más. Yo diría que hasta el músculo estriado. ¿Qué más? Tejido adiposo y en forma indirecta el hígado, ¿no? Pero nos queda acá el dibujo, entonces ellos son los transportadores. Entonces vamos a tener una idea de qué tipo de transportador. Estos, cuando hay difusión facilitada, sí ingresan siguiendo un gradiente de concentración. Entonces, GLUT2 y GLUT4. Preguntas hasta ahí. Bien. Ahora, vamos a ver cómo es el transporte de la glucosa que está mediada por estos transportadores GLUT4. Entonces lo vamos a imaginar y vamos a ver a lo largo de la unidad. Comemos, ¿no es cierto? Cuando veamos en la parte digestiva vamos a ver la acción de la amilasa, las bisacaridasas, que van a degradar prácticamente los almidones de glucosa, lo absorben a nivel intestinal. ¿Por qué tipo de transportador? ¿Qué tipo de transportador me sabes que absorbe el nivel del intestino de la glucosa? SGLT1. Pasa al torrente sanguíneo y se estimula la liberación de insulina. Ahora vamos a ver qué pasa con la glucosa en la sangre. Entonces, la idea principal es de que al unirse la insulina a su receptor, se produce una serie de reacciones que producen la activación de una fosfatidilinositol 3. En otras palabras, se elevan los niveles de fosfatidilinositol. El producto final de todo esto es que si nosotros tomamos una fibra muscular esquelética, nosotros vemos que hay vesículas que contienen a los GLUT4. Como hemos dicho, las hormonas peptídicas no sintetizan proteínas, por eso la acción es rápida. Estos GLUT4 ya están flotando en el citoplasma. Entonces, cuando se liberan los niveles de glucosa en sangre, son detectados por la célula beta. Se libera insulina, la acción de la insulina a su receptor hace que estos transportadores GLUT4 que están flotando en el citoplasma se expresen en la membrana de la fibra muscular, facilitando, con difusión facilitada, el ingreso de la glucosa. Y lógicamente, cuando los niveles de glucosa en sangre se normalizan, se deja de producir insulina, y entonces al dejar de producirse insulina, estos transportadores GLUT4 se internalizan nuevamente para ser utilizadas en el citoplasma, ¿no? Por eso vemos que la acción es rápida.
o sea, no involucra la síntesis de proteínas, sino que los transportadores GLUT se expresan en la membrana. ¿Vamos a ir? ¿Alguna? Solamente para que no llegamos a mucha importancia, y vamos a pasar acá. Vamos a hablar un poquito de las una idea que quiero que no se olvide. ¿Cuál es la importancia que tiene el ejercicio en la prevención de la diabetes? Va en relación a estos transportadores. Vamos a hacer un poco la historia natural de la diabetes. Hemos dicho que el factor principal, o sea, el principal factor de riesgo para la diabetes es el sobrepeso y la obesidad. ¿Sí? ¿Cuántos consideran acá que están con sobrepeso? Me gusta tu historia. ¿No es cierto? La mayor parte de la población. Sí. Ahora, la obesidad que condiciona resistencia a la insulina. Puede ser, la mayor parte tiene los dos, es el sobrepeso, porque el tejido adiposo es un órgano endocrino que produce una serie de mediadores inflamatorios que interfieren con la acción de la insulina, ¿no? Pero también es una causa genética. Hay gente que tiene una insulina defectuosa, por eso puede haber gente que tiene diabetes y que es delgada. Y tú sospechas que tienen genética, ¿por qué? Porque hay alta penetrancia familiar, o sea, muchos en la familia tienen diabetes. Pero comencemos esta. Entonces, si tú tienes sobrepeso o obesidad, no es necesario que te tomes las pruebas porque eres insulino resistente. El diagnóstico de la insulino resistencia es clínico, no es laboratorial. El laboratorio lo utilizamos para estudios epidemiológicos. Para la parte clínica, cuando usted como médico de atención primaria, si tiene sobrepeso, si tiene obesidad, si tiene un familiar en primer grado con diabetes, si es una mujer que alguna vez le han dicho que tiene síndrome de ovario poliquístico, si es una mujer que alguna vez ha tenido un niño más de 4 kilos, si es hipertensa, si alguna vez le han dicho que tiene colesterol y triglicéridos elevados, si alguna vez le han dicho que tiene hígado graso, o que tú le observes en el cuello un oscurecimiento que se llama acantosis, o la presencia de lunacitos de carne que son acrocordones, es insulina. Entonces, tú le puedes usar glucosa, y la glucosa te puede salir normal. Pero si le dosas insulina, te darías cuenta que este paciente secreta más insulina que el resto de la población para mantener niveles de glucosa normales. O sea, no se consume mucho de la glucosa. La glucosa te puede salir normal, pero si usaras insulina y calcularas el OMA-I, dirías que este paciente probablemente te secreta 5 o 6 veces más insulina que el resto de la población para un valor de glucosa alto. Es un hiperinsulinismo compensador. En otras palabras, para una glucosa de 84, los delgados tienen el páncreas trabajando a 30 kilómetros por hora y los que tienen sobrepeso a 150. Si tú no corriges eso, la célula beta entra en sobrecarga metabólica y muere. Entonces, cuando tú ya perdiste el 10% de tus células beta, tu glucosa comienza a estar más de 100 y entrates a la prediabetes. Murieron estas células y no la vas a recuperar. Entonces tú tienes que preservar, ¿no es cierto?, el 80% que te queda. Tú tienes que hacer descansar tu páncreas. ¿Qué sucede con el ejercicio? El ejercicio hace que hay grupos de transportadores GLUT4, ¿sí?, que se expresan en la superficie de la célula muscular independientemente de la insulina, solamente por hacer ejercicio. ¿Sí? Imaginas entonces, porque el páncreas es como un termostato de la refrigeradora. ¿Han visto el termostato del refrigerador, no? Prende y cuando llega la temperatura se apaga, ¿no? Y cuando vuelve a salir la temperatura se vuelve a... El páncreas es igual, detecta elevación de glucosa, se prende, baja la glucosa, se apaga.
Entonces, el hecho que tú hagas ejercicio regular, ¿no es cierto?, permite qué cosa, que estos transportadores dependientes del ejercicio se expresen y que tú puedas mantener niveles bajos de glucosas que le den cierto reposo. ¿Sí? Entonces, para todos, la importancia de estilos de vida saludables, cuidarse con la alimentación y hacer ejercicio. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Seguimos entonces. Esto es las consecuencias de la deficiencia de la insulina. En otras palabras, está hablando de la diabetes, ¿no? Entonces vemos acá cómo es la prueba de tolerancia oral de glucosa. Es decir, te toman la glucosa, te dan una solución de sacarosa negra con 75 miligramos y te vuelven a dosar la glucosa a las 2 horas. Esta es una curva normal, o sea, el paciente aparece con 70 en la mañana, le dan su sobrecarga oral de glucosa, ¿no es cierto? Se alcanza un pico a las 2 horas que no pasa de 140, pero luego de las 2 horas llega a su valor normal. O sea, si yo te tomo una prueba de tolerancia oral de glucosa, tu glucosa basal tiene que ser menos de 100, y si te la doso a las 2 horas después de haberte dado agua con azúcar, tiene que estar menos de 140. En el diabético usted ve lo que ocurre, pero nunca regresa a la normalidad. De por sí ya empezó alta, empezó más de 100. Le dan la sobrecarga oral de glucosa, a las 2 horas tiene más de 200. Y pasan las horas, ¿no es cierto? Y esta glucosa nunca llega a valores. ¿No? Esa es la consecuencia de la deficiencia. Ahora, acá lo que nos quiere explicar, yo creo que es, esto se refiere más a lo que ocurre en la diabetes descompensada. Pero antes de entrar a esta parte, creo que más didáctico es el siguiente esquema, es una diabetes descompensada. Decirles que la diabetes es asintomática, o sea, lo que vamos a ver acá ocurre cuando los valores de glucosa en sangre sobrepasaron los 250 miligramos por decilitro. Pero la mayor parte de los pacientes con diabetes, ustedes lo van a detectar de casualidad, sea porque se han tomado un examen médico ocupacional, sea porque la universidad les pide un examen, sea porque han ido al hospital y lo van a operar, van a hacer un proceso de procedimiento odontológico, sea porque se han metido una campaña. Ustedes hacen diagnósticos, si alguien tiene una glucosa en ayunas mayor de 125, más de 2 oportunidades, tiene diabetes. El problema que nace acá es cuando la diabetes está descompensada. ¿Sí? ¿Qué pasa? Siempre tenemos que, ya cuando hemos visto con la doctora Ramírez, sabemos que la orina es un filtrado de plasma. O sea, la orina es sangre. Solamente que al pasar por los glomérulos, por la membrana, por filtración, solamente pasa líquido, pero quedan ahí retenidos los glóbulos rojos, proteínas, etc. ¿No? La glucosa sí pasa, porque si tú comparas la proteína con la glucosa, es como comparar una pelota de básquet o una pelota de golf, ¿no? Pero la glucosa es una fuente de energía importante, entonces el cuerpo la va a tratar de recuperar de la orina, ¿sí? Y para eso usamos transportadores. ¿Qué transportador, Ferrer? Hemos dicho, ¿qué tipo de transportador tú crees que encuentras a nivel de los riñones que busca recuperar la glucosa que se ha afectado? GLUT4. ¿Tú qué dices, Caldera? También. Mesa, ¿tú qué dices? Los SGLT2. Entonces, lo que va a tratar el riñón a través de estos transportadores es recuperar la glucosa que se ha afectado. ¿Sí? Pero cuando los niveles de glucosa en sangre sobrepasan los 200 miligramos por decilitro, sobresaturan la capacidad de reabsorción. Entonces la mayor parte de la glucosa no reabsorbida y se queda en la luz tubular. Y en la luz tubular crea un gradiente osmótico, que más bien jala agua y el paciente se viene en diuresis osmótica. Por eso cuando tú tienes un paciente que tiene poliuria, es decir, que orina más de 4 litros al día,
¿no es cierto? Tú sabes que puede tener diabetes, pero una diabetes descompensada. O sea que esa glucosa debe estar mayor de 200. Entonces, parte de los síntomas que acude el paciente diabético descompensado a emergencia es por deshidratación. Entonces el cuadro, ojo, yo le digo, va a pasar, la gente, la población tiene el concepto que la diabetes te da síntomas, pero no es así, es cuando está descompensada, y por eso van a ver que muchos pacientes que creen que tienen diabetes cuando se la diagnosticas y te regresan 2 o 3 años después descompensado, ¿no? Porque tienen esa idea que si yo tuviera diabetes, debería estar orinando un montón, debería estar bajando de peso, debería estar cortando con bastante cero, y no es así. Entonces dice acá hay una deficiencia de insulina, ¿no? Y hay exceso de glucagón, como vamos a ver también. O sea, la insulina, no solamente, la diabetes no solamente es la deficiencia de insulina, también es el exceso de glucagón, porque la insulina frena la secreción de glucagón, y el glucagón tiene una acción hiperglicemiante. Entonces vemos que cuando hay exceso de insulina y exceso de glucagón, como en la diabetes, hay menor captación de glucosa, ¿no es cierto? Como hay menor captación de glucosa, aumentan los niveles de glucosa en sangre. Y como hemos dicho que el orina es un filtrado, hay glucosuro. Aumentan las concentraciones de glucosa en orina. Entonces, ocurre una diuresis osmótica y por ende hay deshidratación del paciente y también hay pérdida de electrolitos, principalmente potasio. También hemos dicho que la insulina es una norma anabólica. Si hay deficiencia de insulina, favorece la lipólisis, es decir, favorece la degradación de los triglicéridos en ácidos grasos libres y glicéridos. La mayor parte de los ácidos grasos libres son metabolizados en el hígado para formar acetilcoenzima A, que es una forma de energía, pero también cuando el hígado se encuentra sobrebordado de ácidos grasos libres, se comienza a formar los famosos cuerpos cetónicos. ¿Han escuchado hablar de los cuerpos cetónicos? Acetona, acetoacetato, butirato. Los cuerpos cetónicos son ácidos. Y al ser ácidos liberan hidrogeniones. Y al liberar hidrogeniones te modifican el pH y llevan a la acidosis. Entonces el paciente cursa con una cetoacidosis diabética que realmente es una acidosis metabólica, ¿no? Y al mismo tiempo, como hay deficiencia de insulina, no se sintetizan proteínas, sino que hay mayor degradación de proteínas, se degradan en aminoácidos. Y por ende, esos aminoácidos también son utilizados para la neurogénesis, para formar más glucosa exacerbando el cuadro. Entonces, si tú no corriges este cuadro, esto requiere hacer una crisis hiperglicémica, una cetoacidosis diabética, una emergencia, ¿ya? Pero, como hemos visto, el cuadro de diabetes es más larvado, ¿ya? Es mucho mayor progresión. ¿Preguntas hasta ahí? Arguedas. ¿Cuál sería la manifestación clínica de una cetoacidosis diabética? De la situación diabética, los síntomas cardinales de diabetes. ¿Cuáles son los síntomas cardinales? Porque tú no sabes si el paciente está... Bueno, no han llevado semiología, pero tú puedes sospechar acidosis metabólica en un paciente con ambiente afrutado, tiene ambiente a frutas, con acción de las cetonas, ¿no? Pero el paciente con diabetes descompensada te va a entrar por las 4 P: poliuria, polidipsia, pérdida de peso y polifagia. ¿No es cierto? Poliuria, ¿por qué? Porque vemos que se está deshidratando, está orinando un montón. La polidipsia lógicamente va a tener bastante sed, una sed insaciable. La polifagia, porque está perdiendo glucosa por orina, está perdiendo calorías. Y la pérdida de peso, lógicamente también por la pérdida de glucosa en el cuerpo, ¿no? Esos son los síntomas cardinales de la diabetes, pero como te digo, eso lo vemos en la diabetes descompensada, en diabetes de larga data. La mayor parte de los pacientes se detectan por casualidad, son asintomáticos. ¿Preguntas? Bien. Entonces, ya hemos visto que la manifestación de la deficiencia de la insulina viene a ser la hiperglicemia o la diabetes, ¿no? Viene a ser hiperglicemia.
Porque primero tenemos una prediabetes y luego tenemos una diabetes. Acá lo que te quiere mostrar es la consecuencia del exceso de insulina. O sea, cuando un paciente con diabetes se aplica más insulina de lo normal, ¿no es cierto? O de repente tiene un tumor productor de insulina. O de repente, cuando... Bien, entonces, miren cuál es la respuesta del organismo, en este caso, al exceso de insulina. ¿Ya? Pero también ocurre, ¿no es cierto?, en situaciones fisiológicas. ¿Ya? Cuando la glucosa baja a menos de 90 miligramos por decilitro, dice que se inhibe la secreción de insulina. ¿Sí? Claro, pero vamos a hablar primero de lo fisiológico, ¿verdad? ¿Ya? Cuando ustedes entran en un periodo de ayuno, por ejemplo, y la glucosa baja a menos de 90, se deja de producir insulina. ¿Sí? Si ustedes no comen nada, por ejemplo, ¿no es cierto?, y la glucosa sigue bajando y llega aproximadamente a menos de 75 miligramos por decilitro, se produce la secreción de glucagón, adrenalina y hormona de crecimiento, que como ya hemos visto, ¿no es cierto?, son hormonas hiperglicemiantes. ¿Sí? Si probablemente esta respuesta no es suficiente y los valores de glucosa siguen bajando a menos de 60 miligramos por decilitro, la respuesta va a ser la secreción de cortisol. ¿Sí? Sigue un orden. Por eso estas hormonas, glucagón, adrenalina, hormona de crecimiento, cortisol, no incluiría las hormonas tiroideas que son más lentas, son hormonas contrainsulinas. Entonces lo que están tratando es de restablecer los valores normales, ¿sí?, de glucosa en sangre. El problema es que si esta respuesta no es suficiente, acuérdense que el principal sustrato para el sistema nervioso central es la glucosa, ya comienza a haber una disfunción cognitiva. ¿Sí? Si no se corrige y sigue bajando a menos de 45, y hay compromiso del estado de conciencia. Glutargo, por debajo de los 30 miligramos por decilitro, ya aparecen las crisis convulsivas, y si no corriges y llegas a menos de 15 miligramos por decilitro, hay daño cerebral permanente. ¿Ya? Entonces, estos síntomas, que son producto de la hipoglicemia, lo podemos clasificar en síntomas adrenérgicos y síntomas neuroglucopénicos. ¿Sí? ¿Por qué lo llamamos síntomas adrenérgicos? Porque en esta fase, cuando un paciente tiene hipoglicemia, la liberación de la adrenalina hace que el paciente te comience a manifestar palpitaciones, sudoración fría y temblores en manos. ¿Sí? ¿Sí? O sea, si yo tengo un paciente, por ejemplo, diabético, que usa insulina, y el paciente me comienza a decir que tiene sudoración fría, palpitaciones, temblores, yo sé que me está haciendo hipoglicemia por acción de las catecolaminas. Es importante que el paciente con diabetes sepa reconocer los síntomas adrenérgicos que preceden a los neuroglucopénicos para tomar la medida correctiva. Importante, ¿no? Porque si entra ya un compromiso del estado de conciencia, probablemente no pueda revertir la hipoglicemia, y si una glucosa alta te mata en años, la glucosa baja te mata en minutos. O sea, más peligroso es la hipoglicemia que la hiperglicemia. Por eso también nos asombra ustedes que cuando estén en emergencia y un paciente inconsciente, diabético, independientemente de eso, antes de que no ni la glucosa, le meten su bolo de destroza, ¿no es cierto? Porque es preferible impulsarlo a que el paciente esté hipoglicémico, ¿lo van a ver? O sea, pues no, a veces no tienen ni tiempo de tomar la glucosa, entonces de todas maneras van a meter su bolo de destroza, ¿no? ¿Ya? Entonces, y eso se le explica al paciente con diabetes. Si tú tienes sudoración fría, taquicardia, palpitaciones, siempre agarra tu cajita de flujos pequeña, te tomas media cajita de flujo, comes un pedazo de pan y esperas 15 minutos. Si no mejoran tus síntomas, ¿no es cierto?, te tomas la otra mitad de cajita de flujos y el otro pedazo de pan. Porque lo más probable es que este paciente te está haciendo hipoglicemia. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, más o menos vemos cómo son las respuestas.
¿Sí? O sea, esto está hablando de un exceso de insulina, pero también esta respuesta de acá nosotros lo vemos en los periodos de ayuno. Porque, por ejemplo, ¿quién? Acevedo, ¿a qué hora cenas? 11:30. ¿Y a qué hora desayunas? De la mañana, 12 horas prácticamente. Entonces, pregunto, si nosotros decimos que la glucosa es el principal sustrato para el sistema nervioso central, y el doctor Acevedo cena a las 11 de la noche y 12 horas no come nada, ¿cómo mantiene un adecuado aporte de glucosa a su sistema nervioso central? Marcasa. A ver, aquí se mueve ahí. Quiere participar. Yo sé cuando quiere participar, está inquieto, entonces ya lo llamo. Y de otro no te llamo, le digo. ¿Ah? Las reservas. ¿Cuáles son las reservas de glucosa? Bueno, yo bioquímica, a veces me olvido, ¿saben? Yo bioquímica. ¿Ah? En el hígado, ¿ya? ¿Dónde más? En los músculos. ¿En qué forma están estas reservas? ¿Ah? ¿De glucagón? Yo te sueltan las ideas, a veces piensan que saben, pero no saben, te sueltan las ideas más. A ver, Poma. ¿Qué dices? Morey, ¿qué dices? ¿Cuál es la forma de almacenar? Él dice, doctor, ¿cómo están almacenando estas reservas de glucosa? ¿Ah? Uno, ¿dónde más? Pero principalmente el doctor dijo músculo y hígado. ¿En qué forma? De glucógeno. Ya. ¿Cómo movilizas tu reserva? ¿Cómo conviertes tu glucógeno en glucosa? ¿Por acción de quién? ¿Qué? Por lógica. Vargas, ¿qué dices tú? Ni idea. García, ¿qué dices? ¿Ah? ¿Ah? No, pues se libera glucagón principalmente, se libera catecolamina, se libera hormona de crecimiento durante la noche para poder movilizar tu reserva de glucosa. Prácticamente lo que estamos viendo. Son las hormonas contrainsulínicas. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué si el doctor Acevedo es una persona joven, sana, tú le tomas la glucosa y si durante toda la noche ha estado liberando hormonas contrainsulínicas, Balcázar, ¿por qué su glucosa aparece menos de 100? Yo pensaría, ¿no? Pucha, no ha comido 12 horas, ha estado liberando cortisol, catecolaminas, hormona de crecimiento, glucagón. Pucha, en la mañana la glucosa no le aparece 200, sino le aparece 80. ¿Por qué? ¿Saben? ¿Por qué creen saberlo? Otro, ¿por qué crees? O sea, eso es lo que ocurre toda la noche. Usted tiene, o sea, la glucosa es importante para el sistema nervioso central, creo que es su única fuente de energía. Entonces tú lo tienes que mantener en un estrecho margen, de 70 a 99, ahí tiene que estar. Porque si me voy para abajo, me muero, me voy por hipoglicemia. Y si la tengo por arriba, daña mi endotelio. Y ustedes van a vivir tanto tiempo como viva su endotelio, ¿no? Y el principal agresor para el endotelio es la obesidad. Ustedes saben que los obesos viven menos que los delgados. ¿Por qué le aparece la glucosa menos de 99? Porque también hay una secreción simultánea de insulina a las 24 horas, precisamente para frenar la acción de las hormonas contrainsulínicas. ¿No es cierto? ¿Entiende Vargas o no? ¿Va a casa? ¿Entendiste la idea o no? ¿Ah?
¿Sí? ¿Seguro? Claro, si yo tengo que mantenerme entre 90, entre 70 y 99. Entonces, si bien se liberan estas hormonas durante la noche, también a la par se tiene que elevar la insulina para tratar de mantener la glucosa en este estrecho margen. Pero ¿qué pasa si le tomas la glucosa Acevedo y te salen 110? ¿Qué significa? ¿Ah? ¿Pero qué significa fisiológicamente? ¿Qué te dio a entender que le tomaras la glucosa en la mañana y no le sale menos de 99 sino en 110? Que ya es un deficiente de insulina, que ya no puede producir la cantidad suficiente de insulina para frenar la acción de estas hormonas, ¿no es cierto? Y está entrando en este caso en prediabetes, que si no modifica sus estilos de vida, en un año va a ser diabetes, en unos años. ¿No? Entonces viene la importancia de la glucosa basal, ¿no? Cuánta información le da, ¿no? Una glucosa en la mañana ya te indica si esta persona ya pasó a ser un deficiente de insulina. Y de repente, modificando sus estilos de vida, pueda prevenir la diabetes. ¿Sí? ¿Claro? Cuyus, ¿está claro? ¿Sí? En el examen fácil va a ser entonces, ¿no? Doctor, eso que dice deficiente de insulina es igual que resistente a la insulina. ¿Deficiente? No, o sea, el paciente comienza, o sea, la resistencia a la insulina es una condición, no es una enfermedad, ¿no? Pero tú tienes que corregirla, porque si no la corriges, como hemos dicho, y el paciente sigue produciendo mucha insulina, la célula beta se agota, entra en la apoptosis y muere. Entonces yo veo, por ejemplo, cuando veo un paciente como decía yo, tiene que bajar de peso, me muestra la glucosa, a mí no me interesa mucho que la glucosa esté normal, sino que después yo le relaciono con la insulina. Digo, está bien, tiene factores de riesgo, tiene una glucosa normal, pero sigue hiperinsulinémico porque tiene que bajar más del 10% de su peso. O sea, tú para lograr un impacto en la salud de una persona con sobrepeso, tiene que bajar más del 10% de su peso. O sea, de repente no te puede alcanzar el peso ideal, pero sí tiene que bajar más del 10% del peso. Tal vez tiene 80 kilos, está con obesidad, tiene que bajar de por lo menos 8. ¿No? Entonces, de esa manera se agota menos. Si tú no lo corriges y la célula muere, ya entra en deficiencia. O sea, ya no produce mucha insulina, sino que te produce poca. Entra a la prediabetes. Si no lo corriges y muere el 50% de las células B, tienes diabetes. Las células, ¿por qué mueren? O sea, porque está genéticamente programado a una determinada... No, la sobrecarga metabólica, por eso. Claro, es una sobrecarga metabólica. Es lo que me está dando hacia 150 kilómetros por hora. Eso es lo que tiene que tomar. ¿Ya? Ahora, obviamente que esto es la hipoglicemia más complejo. ¿No? Tú para ver un paciente con hipoglicemia tiene que cumplirte la actividad de Whipple. O sea, tú para decir que un paciente es hipoglicémico, ¿tiene síntomas? Sí. Pero en el caso de diabético, dice, doctor, tengo taquicardia, dice, ¿no? Tengo palpitaciones, tengo temblores, ¿no? A ver, tomen la glucosa. No es diabético, ¿no? 80. La teoría de Whipple te dice síntomas, o sea, primero hablemos de las personas que no son diabéticas. Síntomas, combatir esa hipoglicemia. En el caso de las personas no diabéticas, glucosa menor de 55, ¿no es cierto? En los diabéticos menos de 70. ¿Ya? Y que los síntomas reviertan con la administración de glucosa. Es la actividad de Whipple. Si te cumplen los tres criterios, es una hipoglicemia. Pero ¿qué pasa? Pues en emergencia también, por el digo, llaman, paciente sudoroso, palpitaciones, temblores, tienes diabetes, te mandan, ¿no? Interconsulta endocrinología por hipoglicemia de etiología determinante. El paciente va siempre tembloroso y eufórico. ¿Tienes diabetes? No. Te toman la glucosa 60. ¿Es hipoglicemia? ¿Sí? No cumple los criterios. En un no diabetes de 55. Por eso me dice, paciente que no cumple criterios, ¿no? Llamaría a psiquiatría, porque además es un trastorno de ansiedad probablemente, ¿no? O sea, el punto de corte para los no diabéticos es menor de 55 y para los pacientes con diabetes menor de 70. Esa es la actividad de hoy. ¿Preguntas? Seguimos.
factores exactamente? 6 y 49. Es 50, ¿no? Entonces, esto sí se lo van a aprender. Ya saben que es parte del examen, ¿no? ¿Cuáles son los factores que estimulan la secreción de insulina y cuáles son los factores que eliminan? ¿Cierto? ¿Qué factores estimulan la secreción de insulina? De acá, brevemente nada más, ¿ya? Lo que se tiene que acordar, la glucosa, los aminoácidos, ¿ya? Las hormonas intestinales, que vamos a tocar más adelante, lo que hemos mencionado, los cuerpos cetónicos, la acetilcolina, el glucagón, los estimulantes adrenérgicos beta, principalmente. ¿Ya? Los estimulantes adrenérgicos beta, creo que no, esto es más farmacológico. ¿Ya? Esto no por ahora, las sulfonilurias son antidiabéticos, pero no voy a entrar mucho a la parte de farmacología, nos quedamos con esto, ¿ya? Estos son los factores que estimulan. Y luego los factores inhibidores, la somatostatina, esto es también farmacológico. No, pero acá sí la estimulación adrenérgica, ¿ya? Acordarse siempre que el sistema parasimpático estimula la secreción de insulina y el simpático la bloquea, ¿ya? La depresión de potasio también. Y la misma insulina y el aloxano. O sea, acá quiero que se acuerden solamente somatostatina, estimulación adrenérgica alfa, la depresión de potasio, la insulina, y lógicamente está hablando de la parte farmacológica, y el aloxano sí es interesante porque todos los alcances o todas las investigaciones que se hacen en diabetes se hacen en animales. Pero los animales, tú sabes que naturalmente no te hacen diabetes, ¿no? ¿Sabían eso? Los animales no hacen diabetes. Y entonces se les induce la diabetes con el aloxano, que es una sustancia que destruye selectivamente las células beta. ¿Ya? Bien, ese cuadro cierra, porque regresar con otros factores que estimulan, factores que inhiben, también lo haremos en la práctica. Esto viene a ser cómo son los efectos de la secreción de la insulina. Entonces, el cuadro de acá, lo que te quiere decir es que cuando comes, ¿no es cierto?, absorbes la glucosa a nivel del intestino y se nivelan, que aumentan los niveles de glucosa en sangre, la secreción de insulina es bifásica, o sea, después de los alimentos aumenta. Pero hay una primera etapa en que la insulina aumenta rápidamente, luego baja y luego aumenta más lentamente, pero en forma más permanente. O sea, es una secreción bifásica de la insulina. ¿Y esto se debe por qué? Porque esta es una célula beta. Hemos visto que a nivel de la célula beta hay receptores GLUT2 por difusión facilitada. Cuando la glucosa se absorbe en el medio del intestino, pasa a la vena porta, la glucosa aumentada ingresa. Entonces, al ingresar la glucosa se activa una glucosinasa que prácticamente lleva a la formación de piruvato. La piruvato entra al ciclo del ácido clínico con mayor formación de ATP. ¿Sí? ¿Qué hace este ATP aumentado? En un primer momento, el ATP cierra los canales de potasio de la célula beta. Cierra los canales de potasio. ¿Sí? Entonces, si la cierro los canales de potasio AGLAS, esta célula beta se despolariza o se hiperpolariza. Se hiperpolariza. ¿Tú qué dices, Alex? Ustedes son de la misma orden, ¿no? Siempre lo que dice el maestro. Tú dices, Acevedo, se cierran los canales de potasio en la célula beta se hiperpolariza o se despolariza. Fuerte, hiperpolariza. ¿Tú qué dices? Apoyo, ahí no, ¿y tú, Javier? ¿Des o hiper? ¿Ah? ¿Qué dices? Despolariza. ¿Tú qué dices, Marcelo? ¿Se hiper o se despolariza? No, Scarlett, ¿tú qué dices? Despolariza.
se despolariza, pues. Si el potencial que se gana en el reposo de las células, puede haber variaciones de menos 70, en una, siempre es negativo. Entonces, si se cierra el potasio, se despolariza. Esa despolarización, como hemos visto ahora en los canales de calcio, como hemos visto más una vez, entra el calcio y se favorece la exocitosis, ¿no es cierto?, de las vesículas que contienen insulina. Esa es la primera fase. Pero por otra fase también se forma glutamato, ¿sí?, que va a estimular a un segundo grupo de vesículas que viene a ser la segunda fase. Lo vamos a dejar ahí.